Está ya en comunicación con nosotros Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Nacional. Marco, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo, buen día. Por favor, ha salido en este último par de días denuncias públicas con respecto a un par de atletas refiriéndose a un cobro de 450 y 850 dólares para los Juegos Sudamericanos de Santa Fe a disputarse el próximo mes de septiembre. Por favor, ¿cuál es la figura desde el Comité Olímpico con respecto a todas estas denuncias? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Si nos puede comentar un poquito. Con el mayor gusto, gracias por la invitación. Nosotros planificamos llevar 389 atletas en esta versión de los 13avos Juegos Sudamericanos a desarrollarse en Santa Fe a partir del próximo 7 de septiembre. Emergente un recorte planteado por el Viceministerio del Deporte, tuvimos que reestructurar aquello y mandar la cantidad de gente que pueda permitir el presupuesto. En ese sentido, se asignaron cuotas, el viceministerio aportó la cantidad de 600.000 bolivianos, el Comité Olímpico pone otra parte, la Federación pone otra parte, algunos padres de familia también llevan a sus atletas. Consecuentemente, se armó una delegación en base a ese presupuesto. ¿Qué significaba aquello en términos económicos? Que si iban vía aérea, que en todo caso no es la integridad de la vía aérea, se va hasta la ciudad, hasta Buenos Aires y de Buenos Aires a Santa Fe y a las otras ciudades mediante bus, que seguramente serán promedio 4 horas. Ese es el camino más fácil para el atleta y para la delegación. Reitero, eso vale 850 dólares aproximadamente, que incluye el uniforme, que incluye el pago que se hace por registro de cada atleta y otros gastos que están involucrados en la participación de cada uno de los atletas. Una vez teniendo la masa de lo que es el total del presupuesto, efectivamente se habló con las federaciones nacionales y de acuerdo a ese presupuesto se les asignó en base a meritocracia deportiva una cantidad X de plazas. En el caso de atletismo, entiendo que se refiere al tema del señor Bruno Rojas y su mensaje, efectivamente él estaba entre los 18 que planteó vaya la Federación Atleta. Emergente de ese recorte, se habló con la Federación Atlética y la Federación Atlética se le asignó 7 plazas a valor de 850 dólares. Pero evidentemente, como ellos tenían mayor cantidad, se habló con ellos y se les dijo, ahí está el capital total y ustedes los disponen. O van los 7 atletas o evidentemente pueden distribuir y hacer que parte de ellos vayan por tierra. Esa es la situación y ellos adoptaron la decisión como Federación Nacional de llevar a los 7 atletas que tenían la marca mínima para participar en este evento. Consecuentemente, los demás atletas se quedaron al margen. Algún atleta hasta antes de ayer a las 4 de la tarde podía inscribirse, sí podía inscribirse, pero necesariamente debe cubrirse todo lo que es el costo de los recursos de pasaje y los temas que acabo de hablar. Esa es la situación, distinguido periodista. Ahora, una consulta, presidente. ¿Este dinero que supuestamente les pidieron los atletas está al margen del presupuesto para los 7 que iba a inscribir el Comité Olímpico Boliviano? A ver, reitero, es una decisión de la Federación Nacional. Nosotros le asignamos una cantidad de dineros para que viajen. Es la Federación Nacional que decide mandar 7 o mandar, por decir, 14, si fuera el 50%. Quizá 13 Ujú. podría mandar por tierra. Pero él prefirió, por temas de meritocracia, asegurar una mejor participación para buscar un resultado deportivo que me parece una cuestión evidentemente loable y respetable. El tema de que el adicional tenga que pagarse, efectivamente debe cubrirse absolutamente todo si quiere participar en estos juegos. Reitero, la posibilidad del recorte económico hace que vayan solo 7 y los otros 11, si es que desean ir, deberían haber cubierto sus gastos íntegramente. Para que lo entienda la gente, o sea, el Comité Olímpico Boliviano tiene 14 cupos para los Juegos, pero solo puede pagar 7. En este caso, en el atletismo, por ejemplo. El atletismo solicitó la inclusión hay una etapa preliminar, el Ajá. proceso como tal para la inscripción a una clase de estos juegos se hace mediante una lista larga, que no solamente son 18, sino son mayor cantidad. Pero un mes antes debe establecerse la lista corta, y esa lista corta presentó que sean 18 postulantes a viajar a estos juegos. La Federación Atlética, que se ocupa de la parte técnica deportiva, elegir a los atletas, a los mejor ranqueados y todo aquello.
Nosotros como entidad privada que apoyamos para que participen en un evento internacional, damos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y normalmente es el viceministerio que apoya con los boletos aéreos, que es lo más caro. Consecuentemente, en esta situación no hay soporte financiero y nosotros, de acuerdo al presupuesto de el viceministerio, otorgado por el viceministerio y y el que tenemos nosotros como Comité Olímpico, que son lo sustancioso, efectivamente alcanzaba solamente para 7 boletos aéreos. Pero es la federación que ese capital podría haberlo dispuesto si decidía ir por tierra, que podía alcanzar, presumo yo, que prácticamente al doble. Si eran 7, podían ir 14 personas. Pero la decisión adoptada por ellos es ir, y me parece razonable, reitero, buscando resultados deportivos que vayan los 7 por vía aérea mixta, porque reitero, llegan solo a Buenos Aires y de ahí tienen que ir en bus a la sede donde compiten. O sea, estos 7 atletas que escogió la federación no tienen que erogar lo que denuncian estos otros 2 atletas. En absoluto, se descubre absolutamente todo. Pasajes aéreos, transporte, alimentación, hospedaje, vestimenta, uniformes. Uniformes que tienen que ver con el desfile, porque el uniforme de competición esa es responsabilidad de cada federación nacional. El Comité Olímpico se le otorga, reitero, el uniforme de presentación, que es un buzo deportivo, un par de poleras, un short, una gorra, una maleta bueno, algo así para llevar sus cosas. Eso es lo que hace el Comité Olímpico en todas las delegaciones que participan en representación de Bolivia. ¿Cuánto es el porcentaje que aporta el comité a las delegaciones que representan al país en este tipo de juegos? Entiendo que el presupuesto del viceministerio es uno, pero ustedes también tienen una contraparte. Sí, efectivamente, del 100% hay que dividir, eso es relativo, pero voy a darle una idea para que pueda responder a su pregunta. El viceministerio está dando 600.000 bolivianos, el Comité Olímpico va a dar algo de cerca a 800.000 y hay algunas federaciones nacionales que no son parte de la Asamblea General del Comité, no son parte del Comité Olímpico, en este caso el pádel y el eSport. Ellos se cubren absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no son parte y simplemente nosotros gestionamos su participación con una representación nacional que quiere competir y sorpresivamente el eSport ha conseguido resultados importantes hasta medallas de oro. Consecuentemente hacemos la gestión para que ellos participen, pero reitero, al no ser parte no reciben un solo apoyo económico, pero sí el respaldo para que puedan participar. Presidente, le hago una consulta relacionada de dónde vienen los fondos que maneja el Comité Olímpico Boliviano. Entiendo que hay un aporte del Comité Olímpico Internacional y también hay programas como Solidaridad Olímpica y demás. ¿A cuánto asciende esto? Y en las últimas, porque han habido muchos problemas en relación a este tema en la historia del deporte boliviano y cada que se aproximan los Juegos Olímpicos y demás, hay una serie de susceptibilidades. Yo recuerdo desde la época de Irusta, los Juegos Olímpicos de Londres en un momento con un escándalo público que involucró a gran parte de la dirigencia del Comité Olímpico Boliviano. ¿Cómo capta plata el Comité Olímpico Boliviano y cuáles son los programas por los cuales recibe los recursos del Comité Olímpico Internacional? La programación financiera del Comité Olímpico Internacional es a través de su brazo operativo que es Solidaridad Olímpica. Ella asigna recursos a cada comité olímpico, 206 comités que conforman el movimiento olímpico universal. Ellos solicitan de acuerdo a programas existentes que lanzan ellos y cada comité olímpico solicita de acuerdo al tamaño de su delegación, al tamaño de su participación. Hay programas que están vinculados a gastos administrativos, hay programas vinculados a atletas, hay temas vinculados a entrenadores, hay programas vinculados a la participación internacional de atletas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un tope, esos recursos son variables, depende del año. La planificación, como les decía, se hace cuadrienalmente. Hablar de una cifra depende de cómo planteas, te aprueban y que hayas ejecutado de acuerdo a lo planteado en una anterior versión. Si uno solicita para atletas $10.000, uno tiene que demostrar que esa plata se ha ingresado $10.000 y pedir otro soporte financiero. Reitero, hay en todos los sentidos, hay cursos de una serie de implicancias. Hay 2 elementos ahí para financiar, que es uno a nivel internacional o a nivel universal, que emite evidentemente Solidaridad Olímpica, y el representante, el brazo operativo
En América es Panam Sport. Panam Sport tiene otros programas que están vinculados básicamente a lo mismo. El centro de la gestión es el atleta y para ello vienen los recursos. Pero hablar de montos precisos, reitero, depende del tamaño de cada delegación y depende de la solicitud que hagas. Consecuentemente, ese dinero es el que se invierte en la actividad deportiva. ¿Y la canalización a través del Comité Olímpico Boliviano es directa al atleta o va a través de su federación? Nosotros somos los representantes y somos la entidad superior de las federaciones nacionales. Absolutamente todo va a través de la Federación Nacional. Ahora, para poder ser parte de estos programas, el atleta debe presentar un cronograma de actividades de preparación. ¿Cómo funciona? Depende del programa, Gary, depende del programa. Nosotros tenemos 5 o 6 atletas a los cuales les pagamos $1,500 todos los meses, que es un programa, 20 meses antes de los Juegos. Actualmente tenemos 2 atletas de Santa Cruz, 2 damas, una de taekwondo y una de natación en Alemania y en Portugal, donde esa plata, en vez de que la recibe el atleta, la pagamos directamente al centro de alto rendimiento especializado y de altísimo nivel, y esas 2 atletas se están preparando. No hace mucho tiempo, estamos hablando de un periodo de 3 meses, hemos tenido algún problema con las visas, pero ellas están trabajando. Los otros atletas, los otros 4, están en Bolivia, reciben esos $1,500. ¿Para qué les alcanza esos $1,500? Para el pago de su entrenador, sobre alimentación y participación internacional. Eso es lo que hace en un programa. En otros programas, gastos administrativos, nos dan $45,000 para todo el año y eso es lo que debe gastar, o sea, como apoyo para que funcione el Comité Olímpico Nacional. Nosotros tenemos 8 trabajadores, 8 funcionarios que administran y que apoyan a 35 federaciones nacionales y el trabajo es realmente grande. La dirigencia deportiva no gana un solo centavo, todo es ad honorem y lo hacemos con el mayor agrado posible porque creo que es lo que debe hacer un dirigente deportivo apasionado por la actividad deportiva. Ahora, presidente, esto del reclamo de los deportistas también es histórico. ¿Qué hace el Comité Olímpico para tratar de tener una relación quizá más cercana y, por ejemplo, hacer que la promesa del presidente Paz de que los deportistas ya no paguen sus pasajes, para que estos chicos que se esfuerzan, que en muchos casos son esfuerzos individuales, puedan llegar a competir en este caso, los sudamericanos o los panamericanos o los bolivarianos? Importante pregunta, distinguido amigo. La plata que nos da el viceministerio alcanza a 60 pasajes, a 60 participaciones. El Comité Olímpico va a llevar 239 atletas, 60 a 239. Eso es lo que hace el Comité Olímpico, transformar cosas y hacer viable que vayan 239 atletas a estos Juegos. Esta es una pregunta muy importante porque merece una respuesta estructural. No hay estructura deportiva en el país, no hay financiamiento. El Viceministerio del Deporte teóricamente maneja 5 millones de bolivianos anualmente, que esos son $500,000, y adicionalmente consigue por recursos propios 2 millones. Estamos hablando de 7 millones que maneja todo el deporte nacional. Esa plata no alcanza prácticamente para nada. Por eso, reitero, este no es un problema de este gobierno, este es un tema estructural. La Ley Nacional del Deporte 804 establece que se financiaría el deporte de acuerdo a las previsiones que se adoptan en el presupuesto anual del Tesoro General de nuestro país. Pero como verán, no existe partidas que efectivamente vayan a respaldar. Consecuentemente, es un problema estructural. Hay que hablar de una ley nacional donde efectivamente que se consignen recursos económicos y se puedan distribuir. Esta cantaleta va a ser permanente. No hay recursos. Y por supuesto que vemos atletas que están vendiendo empanadas y salteñas en las calles para pagar un boleto aéreo, porque definitivamente nosotros tenemos los recursos destinados a través de programas. Y claro, nosotros tenemos la obligación de llevar a los atletas a los eventos multideportivos, Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, como es el presente, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Pero cada federación internacional, por decir el tenis, convoca sus torneos y para eso tiene que ocuparse estrictamente la Federación Nacional. Consecuentemente, ellos deben conseguir los recursos y ahí empiezan los problemas. Aquí son 20 años, 21 ya va a ser, que no existe relación jurídica entre el gobierno nacional y las federaciones nacionales. Al no existir esta relación jurídica, no existe un solo centavo para disponer
Reitero, lo único que otorga en este último tiempo el Estado, en este caso el gobierno nacional, al deporte a través del Comité Olímpico son pasajes que ahora han sido recortados. Consecuentemente, hay que hablar de una ley que efectivamente nos permita poner donde debe ponerse al atleta y al sistema deportivo nacional. Hablar de sistema deportivo en el país no existe. El viceministerio no tiene la información adecuada de cuántas federaciones hay, cuántos atletas existen, cuántos entrenadores tenemos, cuántos jueces nacionales o internacionales tenemos, y eso es lo que hay que cambiar. Estamos hablando de $500,000 que maneja el viceministerio del deporte. Ecuador, un país similar a nosotros, maneja $65 millones, 13.5 millones destinados al alto rendimiento. Brasil, ni qué decir, $75 millones, y nuestros atletas compiten en el mismo escenario con gente que está completamente capacitada, con entrenadores, con viáticos, con becas, con asistencia de un equipo multidisciplinario que evidentemente le permite entrenar bien. Nosotros hacemos el mejor esfuerzo, tenemos lo que mejor podemos hacer. Yo creo que la única entidad que realiza un capacitación y una buena administración en el tema que tiene que ver el alto rendimiento somos nosotros. El viceministerio, lamentándolo mucho, reitero, no es este viceministerio, sino históricamente es así, no ha concebido que se trabaje con el atleta y obviamente se le dé el apoyo que necesita para tener resultados. No obstante aquello, hay resultados deportivos. No tenemos una sola medalla olímpica, pero quiero decirle que en París, por ejemplo, hace poco tiempo atrás, Argentina sacó una medalla de oro, la única que sacó de oro. Y el que ha competido por la Argentina es un boliviano. Entonces, claro, esas realidades hay que discutirlas, hay que analizarlas. La campeona mundial de racquetball es una cruceña y juega por Argentina. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay los recursos y el atleta busca dónde sobrevivir y obviamente que pretende progresar y llegar lo más alto. Entonces, reitero, este es un problema estructural, hay que cambiar la norma. Es importante que estos mensajes que hacen los atletas sean escuchados por todos los ciudadanos y fundamentalmente por los legisladores. Y ojalá podamos dar el paso. Hoy se está hablando de una ley de incentivos y en vez de que todos apoyemos y corrijamos lo que tengamos que corregir, pues evidentemente ya se ha avanzado. Nosotros presentamos una ley conjuntamente, un poquito después de la ley que planteó la Federación Nacional de Fútbol, una ley llamada la Ley del Atleta y el Alto Rendimiento. Planteamos $17 millones anuales y por supuesto que no avanza un ápice. Felizmente el fútbol ha llegado donde ha llegado, estamos en vísperas de una aprobación, por supuesto que hay que ver temas que involucren de manera efectiva al deporte amateur, que es la que más necesita, que son los que más necesitamos, y efectivamente señalar que esos ingresos que se hablan de 90 a 70 millones anuales puedan canalizarse un 70% para el deporte amateur y un 30% para el deporte profesional. Reitero, iniciativas hemos tenido, pero efectivamente no se ha podido concebir. Quizá la explicación de esta situación es que el anterior gobierno con ideología socialista no creía en el movimiento olímpico, que es el que agloba, reitero, 206 países, sino creía en unos Juegos del Alba que efectivamente buscaban crear un sistema deportivo alterno.